Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, estimados amigos y hermanos de esta red social, ¿verdad? Estimados amigos y hermanos, esperamos que se encuentren muy bien, esperamos que hayan estado muy bien hasta el día de hoy. Y bueno, como siempre, muy bienvenidos nuevamente a una reflexión bíblica más. Esperamos de todo nuestro corazón que en esta noche la reflexión bíblica les sea de bastante bendición y edificación para los oyentes. Y bueno, en este día vamos a estar hablando acerca de un tema que lleva por título, eh, permítame tantito, sin acepción de personas. Mire, a lo largo de aproximadamente un mes y medio, 2 meses aproximadamente, Dios ha estado permitiendo que estemos hablando acerca de la justicia, acerca de su justicia. Tanto de su justicia como de la justicia, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con todo lo que es la justicia. Bueno, la justicia es aquella cosa que le da a cada quien lo que ameritan sus obras, ¿verdad? Sea recompensa, sea juicio, sea castigo, ¿verdad? Y parte de esta justicia de Dios es que Dios es un Dios que no hace acepción de personas. Otras versiones, como por ejemplo la Nueva Traducción Viviente, dice que Dios no hace favoritismos, Dios no tiene favoritos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque precisamente Dios es un Dios justo e imparcial. Y en esta noche, ¿verdad? Vamos a estar hablando acerca de este tema, que vuelvo a repetir, se titula, sin acepción de personas. ¿Qué es acepción de personas? O sea, sin dar privilegios especiales a un cierto grupo de personas, sino que Dios es un Dios totalmente imparcial, Dios es un Dios totalmente justo y equitativo que trata a las personas de acuerdo a lo que han hecho, a lo que merecen, ¿verdad? Y Dios no, en ningún momento va a hacer algo en contra de la equidad y la rectitud en su trato con su creación. Y bueno, yo soy el pastor Gustavo Méndez, espero que se encuentren muy bien, ¿verdad? Reciban un cordial saludo donde quiera que se encuentren y cuando empiecen a ver este video, pues sean muy bienvenidos. El deseo de mi corazón es que Dios les bendiga y que esta reflexión bíblica, que esta enseñanza a través de esta reflexión bíblica, verdaderamente sea de bastante edificación para la vida de los oyentes, porque al fin y al cabo es la palabra de Dios la que habla, es Dios el que está hablando a través de su palabra, porque Dios dice en su palabra que Él espera que su palabra no vuelva a Él vacía, sino que cumpla el propósito y dé el fruto que el Señor espera, ¿verdad?, para su palabra en la vida de los oyentes. Y bueno, sin acepción de personas, y para esto quisiera ir a una cita bíblica para iniciar, ¿verdad?, esta reflexión, que se encuentra en Deuteronomio capítulo 10, versículo 17. Deuteronomio 10, versículo 17. En esta ocasión voy a usar la versión Reina Valera contemporánea. Es una traducción muy bonita, ¿verdad? Tiene muchas correcciones. La Reina Valera 60 es un dolor de cabeza, como lo hemos dicho en otras ocasiones, ¿verdad? Pero en este día vamos a estar usando parte de la Reina Valera contemporánea. ¿Qué tal, Esteban? Esteban, mucho gusto, qué gusto verte también por acá. Que el Señor te bendiga, ¿verdad? Te nos habías perdido por algún tiempo, pero qué bueno que ya andas por acá nuevamente. El Señor te bendiga a ti y a tu familia allá en tu tierra. Deuteronomio capítulo 10, verso 17 dice, porque el Señor su Dios es Dios de dioses y Señor de señores, es Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni acepta sobornos. Y en esta porción bíblica, ¿verdad?, de Deuteronomio 17, la palabra de Dios afirma que Dios es un Dios que no muestra favoritismos con nadie, sino que trata a las personas de manera justa e imparcial, sin hacer distingos, ¿verdad? Y aún sin aceptar sobornos, ¿verdad? Porque a veces hay algunas tradiciones religiosas que se enseña que tú puedes dar ciertos regalos, ciertos dones, ofrendas se manejan en algún lugar, ¿verdad? En algunas creencias. Y bueno, pues la gente dice, bueno, yo puedo hacer una manda, o yo puedo dar una ofrenda, ¿verdad? Para el templo, para la iglesia, o yo puedo hacer X o Y sacrificio, ¿verdad? Y de esa manera, bueno, pues Dios me va a tener en cuenta y me va a perdonar, me va a quitar unos pecadillos ahí de mi lista, pero no es así, la justicia de Dios no funciona así. Dios es un Dios que no hace acepción de personas, que no tiene favoritismos, que no acepta cohecho ni soborno, ¿verdad? Dios es un Dios totalmente recto e íntegro. Y la palabra de Dios nos enseña que Dios es un Dios justo, un Dios
y juez equitativo que imparte justicia tanto a los vulnerables como a los huérfanos, a las viudas, a los ricos, ¿verdad? Y a los poderosos, y muestra también su amor al extranjero. Y una de las características especiales, escuche, del carácter de Dios, del carácter y la naturaleza divina es precisamente su justicia y en especial su imparcialidad. Dios es totalmente imparcial. Dios no inclina la balanza a favor de alguien, ¿verdad? De una manera, como dicen, por ejemplo, los calvinistas, ¿no? No sé si usted conozca o sepa lo que es el calvinismo. Y la falsa doctrina gnóstica de la predestinación. La falsa doctrina gnóstica de la predestinación enseña que cuando alguien es elegido, o según el calvinismo, bueno, no el calvinismo, sino esta es una enseñanza que proviene desde allá del gnosticismo griego. Los gnósticos griegos hablaban acerca de la elección soberana, ¿verdad? De la predestinación en algunos elegidos, principalmente en los neumáticos o los espirituales. Y esa enseñanza, esa herejía se transmitió a la Iglesia Católica a través de los padres de la Iglesia, que no eran otra cosa más que gnósticos cristianizados, ¿verdad? Y entonces esa enseñanza sale de la Iglesia Católica y entra, la sacan hacia el movimiento de Reforma. Y desde ahí se enseña, ¿verdad?, que los predestinados son aquellos que fueron elegidos con antelación desde antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Los electos, ¿verdad?, para salvación, para vida eterna, y también se manejan los réprobos, aquellos que no fueron elegidos o predestinados para salvación. Y eso habla acerca de un Dios parcialista, de un Dios que sí hace acepción de personas, ¿verdad? Pero Dios dice en su palabra, ¿verdad? Por lo que acabamos de ver, es un ejemplo de lo que le estoy diciendo, que Dios no hace acepción de personas, que Dios le da a cada quien lo que ameritan sus obras, lo que amerita su proceder, ¿verdad? Porque precisamente Dios es un Dios justo e equitativo que trata con imparcialidad a todos los seres humanos, a toda su creación. Y mire, la palabra de Dios nos enseña que Dios es un Dios que no acepta sobornos, ¿verdad? O sea, no puede ser sobornado o influenciado con regalos, ¿verdad? Con ofrendas, con sacrificios, con cualquier cosa que el hombre le quiera dar, ¿verdad? Le quiera, entregar, con tal de torcer el derecho y la equidad, el derecho y la justicia, ¿verdad? Entonces, Dios no acepta esas cosas. Hay una parte donde dice el Señor, dice, ¿acaso yo necesito animales para el sacrificio? ¿No son míos todos las aves de los bosques? Conozco a todos los animales de los montes, ¿verdad? Si yo quisiera algo de parte de ustedes, yo iría y mataría un animal, ¿verdad? Para comer. O sea, yo verdaderamente no necesito eso. Y es una verdad, o sea, es una realidad. Dios no necesita absolutamente nada de parte del hombre, y mucho menos el Señor va a estar permitiendo que el hombre trate de sobornarlo o quiera sobornarlo para obtener ya sea un favor, para tener su gracia, su favor, su perdón, ¿verdad? O para que Dios le exima de pecado. Que no vamos a estar hablando tanto acerca de eso, sino en este día quiero centrarme en algo muy especial que Dios ha tocado en mi corazón en este día, ¿verdad? Y mire, Dios es tan imparcial, la palabra de Dios dice que el Señor es tan imparcial que ni aún considera que se deba de torcer la justicia y el derecho para favorecer a los pobres, aún a los pobres, ¿verdad? Porque a veces alguien podría decir, bueno, pues mira, es pobre, vamos a echarle la mano, ¿verdad? No le corresponde, no lo correcto, no lo justo, ¿verdad? Pero pues vamos a hacer esto para favorecerlo, vamos a torcer un poquito la justicia, el derecho, ¿verdad? Dios dice que ni aún con eso, ¿verdad? Ni aún así. Por ejemplo, Levítico capítulo 19, verso 15 dice, no perviertas la justicia, ni te muestres parcial en favor del pobre o del rico también, ¿verdad? Sino juzga a todos con justicia, o sea, con equidad, con rectitud. La justicia es sinónimo de equidad y de rectitud, ¿verdad? Y Dios dice, no tuerzas, o sea, no te muestres parcial, o sea, no tuerzas la justicia aún a favor del pobre o del rico, ¿verdad? O sea, tú tienes que ser imparcial, totalmente imparcial. Y eso se lo dice a su pueblo, se lo dice a los jueces, pero también se lo dice a su pueblo. Y con esto podemos ver que Dios es un Dios totalmente imparcial en su trato, en todo su trato con la creación. Porque Dios trata a la hora de hacer justicia, ¿verdad? Dios trata a todos por igual a la hora de hacer justicia, a la hora de castigar, ¿verdad? Le da a cada quien, le da a cada quien ¿cómo se llama? El trato justo que merece, lo que ameritan sus obras, ¿verdad?
Pero también, escuche, Dios es imparcial a la hora de honrar a la gente. ¿Sí? Cuando la persona amerita la honra de parte de Dios, Dios le honra de manera imparcial, ¿verdad? Y verdaderamente, nosotros los que creemos en el Dios de los cielos, en el Dios de Israel, como se le llama, ¿verdad? En el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, los que creemos en Dios, podemos confiar no solamente en la fidelidad, sino en la justicia de Dios. Y en esta noche estamos viendo que Dios no hace acepción de personas. El Señor no hace acepción de personas. Y en este punto, ¿verdad? En este punto que acabo de comentar, de que también a la hora de honrar a alguien, Dios es totalmente imparcial. O sea, Dios le va a dar la honra que merece cada quien. Pero así como Dios le va a dar la honra que merece a cada quien, también Dios es un Dios, como no hace excepción de personas y Dios es un Dios imparcial, también hay ciertas cosas, ciertos requisitos que el hombre tiene que cumplir, porque muchas veces se piensa en la iglesia, en el mundo cristiano, en el cuerpo de Cristo, ¿verdad? El mundo evangélico, se piensa que la gracia y el favor de Dios ya estando en Cristo es por default. Hay denominaciones, hay movimientos que se enseñan, ¿verdad? Sí, es que porque todas las promesas de Dios en Cristo son sí y son amén. Sí, sí es cierto, estando en Cristo, todas las promesas de Dios son sí, o sea, son efectivas. O sea, no hay, la palabra de Dios nos enseña que cuando vinimos a los pies de nuestro Señor Jesucristo, nosotros nos unimos, por Cristo Jesús, nos unimos precisamente al cuerpo de Cristo. Nos unimos al cuerpo de Cristo, nos unimos al pueblo de Dios y por lo tanto nos convertimos en coherederos de la gracia de Dios en Cristo, ¿verdad? Pero aún así, aunque todas las promesas de Dios son sí y son amén en Cristo, aún así el hombre tiene que cumplir ciertos requisitos porque Dios en su justicia lo marca, ¿sí? Por ejemplo, aunque la salvación es gratuita, aunque Dios nos da su perdón, su salvación, su gracia, la vida eterna, etcétera, etcétera, en Cristo, y es algo que es gratuito porque no nos costó a nosotros, sino porque le costó al Señor Jesucristo. Aún así, la salvación no es algo que sea de balde, ¿sí? Porque como acabo de mencionar, si bien es cierto que la salvación es un don que se nos ofrece gratis, ¿verdad? Gratis a través de la fe en Jesús, porque Cristo Jesús, el Señor Jesucristo, fue quien pagó con su sangre, pagó con su dolor y con su propia vida. Aún así, a pesar de que es un don que se nos ofrece gratuito porque no nos costó a nosotros, aún así también es bien cierto que el hombre tiene que pagar cierto precio, tiene que pagar tiene que hacer ciertas cosas y con eso, por decirlo así, tiene que pagar un precio. Y a lo mejor usted puede decir, no, pues es que la salvación, la palabra de Dios dice que la salvación no es por obras, sino que es por gracia, ¿verdad? Sí es cierto, la palabra de Dios nos enseña que la salvación no es por obras, pero es por gracia, pero aunque es por gracia, el hombre tiene que cumplir ciertos requisitos para que entonces esa gracia sea favorable, sea efectiva hacia su persona. Por ejemplo, dice en Juan capítulo 3, versículo 36, dice, los que creen en el Hijo de Dios tienen vida eterna. Los que no obedecen al Hijo nunca tendrán vida eterna, sino que permanecen bajo la ira del juicio de Dios. Sacando un poquito, un extracto acerca de esta escritura, una de las primeras cosas que tenemos que entender aquí, primero que nada dice que los que creen en el Hijo de Dios tienen vida eterna. Creer en la Biblia implica más que solamente tener la mera creencia de que alguien o algo existe, ¿sí? Porque mucha gente dice, bueno, pues yo creo en los ovnis, yo creo en esto, yo creo en lo otro, ¿verdad? Bueno, está bien, la gente a veces tiene esa creencia, ¿verdad? Mental de que algo existe y bueno, pero creer en la Biblia va más allá que eso. Creer en la Biblia implica dos cosas, implica una confianza profunda en algo, en alguien, en este caso en Cristo Jesús, confianza absoluta en su sacrificio, en su obra vicaria en la cruz del Calvario, pero número dos, implica también fidelidad obediente al Hijo de Dios. Por eso dice, los que no obedecen al Hijo nunca tendrán vida eterna, sino que permanecen bajo la ira del juicio de Dios. Y para que una persona pueda acceder a la salvación, aparte de escuchar el Evangelio y todo, ¿verdad? Escuchar el Evangelio, acceder al llamado de Dios al arrepentimiento, acceder al llamado de Dios
a entregar su vida a Cristo. Todas estas cosas, ¿verdad? Aunque la salvación es gratuita, sí hay ciertas cosas que el hombre tiene que hacer, o sea, pagar un precio, como por ejemplo su obediencia al llamado de Dios. También entregar su propia vida, ¿verdad? Porque tienes que dar toda tu vida, porque cuando vienes a los pies de Cristo no puedes entregarle tu vida a Cristo, al Señor Jesucristo a medias, y pretender que de esa manera vas a recibir el perdón, la salvación y la vida eterna. No, eso no es así. Cuando uno viene, y esto es un principio bíblico que viene desde el Antiguo Testamento, cuando uno se entrega a Dios o se entrega al Señor, tiene que ser una entrega y una sumisión, una fe, una entrega y una sumisión total, entonces, para que podamos entrar en el reino de Dios, en el reino de los cielos. Entonces, todo aquel, ¿verdad? Aunque la salvación, decía yo, es gratuita, el hombre sí es cierto que tiene que pagar en cierto punto, por decirlo así, tiene que pagar un precio, como su obediencia al llamado de Dios, entregar su vida entera, su propia vida, ¿verdad? Su arrepentimiento, porque es algo que tiene que hacer. Si no hay arrepentimiento, no puede haber perdón de pecados. Su entrega y rendición total y sumisión total de todo corazón, ¿verdad? A Cristo Jesús. Su fidelidad y obediencia a Cristo Jesús, ¿verdad? Lealtad y permanencia a Cristo Jesús. Porque hay gente que dice, bueno, es que yo soy fiel a Dios, yo soy fiel al Padre. Ah, ok, está bien, pero el Padre dice también, tienes que ser fiel y obediente. Creer en mi Hijo, confiar en mi Hijo y ser fiel, totalmente obediente, ¿verdad? Y también tener una lealtad y permanencia firme, perpetua, hasta el final de tus días en esta tierra, en Jesucristo, el Hijo de Dios, para que la gente pueda acceder al perdón de Dios, a la salvación y a la vida eterna. Ahora bien, cuando la gente pone su fe y esperanza en Cristo Jesús para perdón y salvación, esto implícitamente conlleva a rendirse y a someterse totalmente al Hijo de Dios. O sea, es totalmente someterse al Hijo de Dios. Porque no puede haber tal cosa como creer en Jesús y confiar en Él para salvación y vida eterna, sin que haya una conversión y una entrega total, real y verdadera al Hijo de Dios, a Cristo Jesús. O sea, hay gente que piensa y que dice, porque yo lo he escuchado y he escuchado a pastores enseñar esto, sobre todo principalmente los de corte reformado, que enseñan y lo he escuchado mucho, y yo siempre me he quedado así, con ganas de decirle, oye, no, espérame, es que aquí te falta algo. En muchos lugares, en muchas iglesias y ciertas denominaciones se enseña que para tener el perdón, la salvación y la vida eterna, lo único que es necesario y suficiente es que pongas tu fe en Jesús, o sea, que creas en Jesús. Como diciendo, por ejemplo, si tú eres católico, tienes que dejar de creer en la Virgen, tienes que dejar de creer en los santos, tienes que dejar de creer en los ángeles, ¿verdad? Tienes que dejar de creer y confiar en la Virgen María y ahora confiar plena y totalmente en Jesús, para que entonces tenga Dios, el Señor se agrade de ti, ¿verdad? Tienes que confesarlo ahora como tu Señor y tu Salvador y párale de contar, ¿verdad? Y yo me quedo ahí, bueno, y la otra parte del Evangelio, ¿verdad? De la gran comisión que dice, y enséñeles a guardar todas las cosas que les he mandado. O sea, hay que creer y confiar en Jesús, en su obra, pero también Dios en su palabra, el Señor en su palabra enseña que nosotros tenemos que aprender a obedecerle. Tenemos que aprender sus mandamientos y también tenemos que guardar sus enseñanzas y sus mandamientos de Cristo Jesús. Entonces, vuelvo a repetir, aunque la salvación es un don gratuito que se nos ofrece, ¿por qué? Porque no nos costó a nosotros, aún así nosotros tenemos que pagar un cierto precio. Cuando la Biblia dice, por ejemplo, dice en Romanos capítulo 3 y dice en Efesios capítulo 2, que la salvación no es por obras, ¿verdad? Y que nadie es justificado delante de Dios por las exigencias de la ley, ¿verdad? Lo que ahí se nos enseña es que nadie puede ser ni perdonado. Justificado significa ser declarado inocente o libre de culpa delante de Dios por la obediencia a la ley de Moisés o la obediencia a los mandamientos de Dios. No puede ser justificado, ¿verdad? Porque precisamente el ser humano es un delincuente, somos delincuentes espirituales y ningún delincuente puede justificar sus delitos haciendo buenas obras. Por ejemplo, el que mató a alguien, el que violó a alguien,
El que robó, defraudó a alguien, ¿verdad? No va a llegar delante de un juez y le va a decir, bueno, sí es cierto, maté, robé, defraudé, violé, etcétera, etcétera. Pero a lo largo de mi vida y después de eso me he dedicado a hacer muchas obras buenas. El juez no va a decir, ah, bueno, entonces se te va a perdonar tu delito precisamente porque eres un benefactor, ¿verdad? Eres una persona muy buena. No, se le va a juzgar por su delito y sus obras buenas no le van a servir de nada. Es como dice en Ezequiel capítulo 18, ¿verdad? Si el justo peca, ¿verdad? O sea, llega a pecar, las obras de justicia que haya hecho anteriormente no le serán tomadas en cuenta. Son principios divinos de justicia, ¿verdad? Y de equidad que Dios que Dios vive, no solamente vive, sino que Él demanda y aplica a su vida y a su relación con la creación, ¿verdad? Entonces decía yo que no puede haber tal cosa como creer y confiar en Jesús para perdón, salvación y vida eterna, sin que sin que haya una conversión y una entrega y una rendición y sumisión total a Cristo Jesús. Por eso decía yo, ¿verdad? Decía yo precisamente que aunque la gracia de Dios es la gracia de Dios, el favor de Dios, el perdón de Dios, la salvación de Dios en Cristo, es un don gratuito que se nos ofrece. Aún así, los seres humanos, hay ciertas cosas que tenemos que hacer, ¿verdad? Ciertos requisitos que cumplir porque Dios no hace acepción de personas. Él dice, bueno, está bien, yo te amo. Yo pagué el precio más grande que se podía haber pagado, que fue el derramamiento de mi sangre. Pero aún así, ¿verdad? Aún así, a los ojos de mi justicia, tú tienes ciertas cosas que hacer, ¿verdad? Y no hay tal cosa como decía yo, y vuelvo a repetir, perdón por ser reiterativo, que hay ciertas tradiciones religiosas y ciertas falsas doctrinas, falsas enseñanzas que enseñan, como el calvinismo, la predestinación calvinista que enseña que tú si eres elegido, si tú eres de los predestinados, si eres de los elegidos, ¿verdad? Para salvación, entonces, pues no importa lo que hagas, ¿verdad? No importa si aceptas o no aceptas, o no importa tu pasado, no importa nada, porque como eres predestinado, entonces ya tienes por default, por nacimiento, o sea, ya desde que naciste ya traes la salvación, por decirlo así, integrada y en cualquier momento se va a activar, ¿verdad? Y esto es metafísica cristianizada, esto es gnosticismo cristianizado. Y no es así, ¿verdad? O sea, no es así la cosa. O sea, hay ciertos requisitos, como Dios no hace acepción de personas, o sea, no tiene favoritos, no tiene favoritismos. Nosotros debemos entender que se nos va a regalar el perdón, la salvación y la vida eterna en Cristo, pero hay ciertos requisitos que tenemos que cumplir infaliblemente. Porque como decía yo, la gente piensa a veces que con solo creer en Jesús y confesarlo, aceptarlo y confesarlo con tu boca ya es más que suficiente, pero no es así. Hace falta entrega y hace falta una sumisión plena y total a Cristo Jesús demostrable para que entonces la salvación se vuelva una realidad en la vida de la persona. Porque la gente puede decir, bueno, pues sí, yo creo en Jesús, lo acepto, lo confieso como mi Señor y Salvador, yo ahora creo en Él, que Él es el único y suficiente Salvador. Y para la de contar, ajá, y su cambio de vida, o sea, su decisión para cambiar la vida, porque hay gente que no recibes la salvación cuando te empiezas a portar bien, porque eso no es así. O sea, eso también decir que eso es así, no, eso es incorrecto. Uno recibe el perdón de sus pecados, la salvación y la vida eterna cuando crees en Jesús, confías en el Señor Jesucristo, confías en su obra vicaria, ¿verdad? Su obra redentora que llevó a cabo en la cruz del Calvario, pero también en ese momento estás arrepentido de todo tu corazón y estás dispuesto plena y totalmente a rendirte y someterte a Él, ¿verdad? Y en ese momento el Señor, que conoce el corazón, se agrada de ti, ¿verdad? Te perdona, te purifica, como dicen Colosenses, que lleva a cabo una circuncisión, ¿verdad? Una purificación espiritual, y te da la vida eterna, ¿verdad? Te renueva, te purifica y te da la vida eterna, y en ese momento se da el nuevo nacimiento. Eso es lo que significa, como dice en Juan capítulo 3, nacer de agua y del Espíritu, ¿verdad? El agua simboliza el arrepentimiento, la purificación, que es el arrepentimiento, ¿verdad? Y por la obra del Espíritu Santo, una obra espiritual. Pero nada de eso llega o sea, nada de eso se puede volver efectivo en la vida de la persona
sin que la persona no cumpla con las demandas que Dios pone, que el Señor pone para otorgar el perdón, la salvación y la vida eterna. En pocas palabras, eso es para, por ejemplo, pusimos como ejemplo el perdón, la salvación y la vida eterna, pero para toda gracia, para toda obra, toda bendición, todo favor de parte de Dios. En todas esas cosas, el requisito principal para que Dios otorgue todas estas cosas, ¿verdad? Promesas, misericordia, favor, bendición. El requisito principal o los requisitos principales es la fidelidad y obediencia plena y total al Hijo de Dios, a Jesucristo, el Hijo de Dios. De ahí que para que alguien también pueda recibir cualquier promesa que está en la Biblia, promesa de bendición y favor, hay que cumplir ciertos requisitos. ¿Por qué? Porque Dios no hace acepción de personas. Mire, es no tanto triste, no voy a decir que es triste ni es feo decirlo, pero sí es algo que es muy cierto y que es muy recurrente, que en la iglesia, que en el cuerpo de Cristo, mucha gente llega a pensar que porque, por ejemplo, que porque sirve mucho en la iglesia, que porque es el que predica, que porque es el líder de alabanza, que porque es un cristiano que tiene 20, 30, 40 años de ser cristiano, ¿verdad? Que porque es el que ayuda mucho a los pobres, etcétera, etcétera. Con eso ya tiene la, como decimos acá en México, ya tiene la vara alta, ¿verdad? Ya tiene, o sea, tiene la mesa puesta. Y eso no es así. Eso no es así. O con el simple hecho de creer en Jesús ya tiene todas las cosas. O sea, ya está del otro lado, ya está en una posición en la cual pueda recibir totalmente todo lo que tiene que ver con la gracia, el favor y la bendición de Dios. Y mire, con el simple hecho de haberse arrepentido, haberse entregado a Cristo y ahora estar sometido al Hijo de Dios y siendo obediente a Él, claro que sí, ¿verdad? Claro que sí, tienes esa posibilidad. Pero cuando la Biblia dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y todas las promesas son en Cristo, son sí y amén, esa palabra de que todas las promesas en Cristo son sí y amén, en Cristo implica varias cosas. Estar en Cristo implica varias cosas. O sea, implica que tenemos que hacer ciertas cosas que son necesarias para que Dios otorgue su gracia, su misericordia, su favor y su bendición. O sea, nos otorgue sus promesas de bendición. ¿Sí? Y no estoy hablando acerca de la teología de la prosperidad, en la cual se enseña que todo, o sea, tú da tu diezmo, tu ofrenda, siembra tu diezmo, siembra tu ofrenda, ¿verdad? Cántale, dánzale, brinca, etcétera, etcétera, y ya. Con eso vas a tener la atención de Dios y vas a tener su gracia y su favor. No es así. O sea, verdaderamente no es así. ¿Por qué? Porque Dios no acepta sobornos, o Dios no acepta ofrendas para que Él te pueda dar su gracia, Él te pueda dar su bendición. O sea, no es así. Lo que Dios demanda, dice que los sacrificios de Dios son la obediencia, ¿verdad? Que nosotros temamos ante su palabra y que le obedezcamos. Ese es el sacrificio, el corazón contrito y humillado, ¿verdad? La fidelidad y la obediencia es lo que Dios demanda, es lo que a Dios le agrada para que Él pueda otorgarnos su gracia, su favor y su bendición. Ahora escuchen, en este día vamos a estar viendo algunas cosas. Acuérdense que Dios no hace acepción de personas, o sea que Dios es justo y sobre todo que Dios es imparcial. Y para que el Señor le pueda otorgar su bendición, su gracia y su favor a la gente, a los que creemos en Él, a todo el que cree en Él, hay algunas cosas que tiene que cumplir, hay algunos requisitos que tiene que llevar a cabo, que practicar para que entonces el Señor le pueda bendecir, el Señor le pueda otorgar su bendición, su favor, ¿verdad? Por ejemplo, el requisito principal y primordial es la obediencia a los mandamientos de Dios. Dice en Deuteronomio capítulo 28, versículo 1 al 2, dice, si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples fielmente todos estos mandamientos que yo te ordeno hoy, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Versículo 2, si obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán siempre. Otra versión dice, te perseguirán, te seguirán, ¿verdad? El primer requisito para que la gracia, el favor y la bendición de Dios venga sobre la vida de una persona es la
obediencia a los mandamientos de Dios. Hay aproximadamente, vamos a estar viendo aproximadamente unos 6 requisitos principales, porque escuche, así como Dios no hace acepción de personas, ¿verdad? Igualmente para bendecir a la gente, para bendecir a su pueblo, Dios necesita que su pueblo cumpla con estos requisitos. Y si no los cumple, entonces simple y sencillamente no hay nada, mire. Ahora sí que por default, por la gracia y la misericordia de Dios, ¿verdad? El Señor en su misericordia, pues te va a alimentar, te va a dar un techo, te va a dar ropa, te va a dar zapatos, pero a veces hay cosas, y no hablo de cosas materiales, sino hablo de otras cosas trascendentales que nosotros deseamos, que nosotros anhelamos tanto, ¿verdad? Para los cuales precisamente es necesario cumplir con estos requisitos que el Señor pide, ¿verdad? Que el Señor demanda, porque como Dios no hace excepción de personas, el Señor dice, si a mí me cumples con los requisitos que yo demando, que están en mi palabra, entonces yo te voy a extender mi gracia, te voy a extender mi misericordia, ¿verdad? Mi favor. Por ejemplo, hay gente que tiene, un ejemplo, ¿no? Tiene problemas con algún hijo que está perdido, está sumido en las drogas, que su matrimonio se está desbaratando, que tiene algún familiar enfermo, ¿verdad? Muy enfermo, enfermo de una enfermedad mortal, o él mismo, ¿verdad? O tiene un problema legal muy fuerte, un problemón, ¿verdad? Como decimos acá en México, un broncononón del cual, como en México hay un dicho que dice que de estas no te salva ni Dios Padre, ¿verdad? Entonces hay situaciones tan difíciles a veces en las cuales verdaderamente se necesita la gracia y el favor y la misericordia de Dios, porque vuelvo a repetir, hasta los inconversos, ¿verdad? Hasta los pobres loquitos que andan ahí en la calle, ¿verdad? Dios no desampara a la obra de sus manos, pero si tú perteneces a su pueblo, si tú le conoces y sabes que necesitas su ayuda para algo que es verdaderamente trascendental, algo que es verdaderamente sumamente necesario para tu vida, ¿verdad? O tienes un vivo deseo por algo que anhelas tanto y que no se te ha podido cumplir. Bueno, Dios es bueno, escuche, Dios es bueno y Dios también es justo y Dios va a honrar precisamente como dice en su palabra, dice que Dios honra al que le honra, ¿verdad? Y en 1 Samuel dice que Dios honra al que le honra. La segunda parte de esa frase también es cierta, ¿verdad? Pero en este caso estamos hablando de que Dios honra al que le honra. Dios es justo para recompensar, para honrar a aquel que le está honrando. Y el primer requisito, decía yo, es la obediencia a los mandamientos del Señor. Proverbios 28:9 dice que Dios aborrece hasta la oración que se niegue, de aquel que se niega a obedecer su ley. Si nosotros no obedecemos sus mandamientos, entonces Dios no va a escuchar o a querer escuchar nuestros ruegos, nuestras súplicas, ¿verdad? Nuestras plegarias. Por lo tanto, lo que Dios dice en su palabra y lo más lógico y lo más inteligente y lo recto, lo justo, lo correcto es que la obediencia a los mandamientos es el primer requisito para que el Señor esté contento con nosotros y nos otorgue su gracia, su favor y su misericordia. Segundo requisito que podemos encontrar en la palabra de Dios en la Biblia es el ser generoso. Dice Proverbios 22, versículo 9, dice, el que es generoso será bendecido, pues comparte su comida con los pobres. Una de las cosas que Dios le demanda no tanto al hombre, sino a su pueblo principalmente, es que su pueblo sea generoso, sea bondadoso, porque no me gusta dejar mentir, ¿verdad? Pero una de las cosas que el pueblo de Dios actualmente estamos adoleciendo es precisamente ser generoso, ser bondadoso con aquellos que están necesitados. Porque muchas veces queremos ser generosos con aquellos que tienen, ¿verdad? Porque Jesús dijo, si vas a hacer un banquete, ¿verdad? Dice el Señor, pues no invites a aquellos que te pueden recompensar, ¿verdad? De nuevo, ¿verdad? Que te pueden devolver el favor, ¿verdad? Porque normalmente así tendemos a hacer, ¿verdad? Si sabemos que el hermano es pudiente, ¿verdad? O que alguien es pudiente, o alguien que tiene su casa bonita, que es agradable y todo, ¿verdad? Pues a ese sí lo invitamos a comer, ¿verdad? O queremos hacerle favor, pero a la gente pobre, a la gente necesitada, a los menesterosos, ¿verdad? A los desvalidos, generalmente el ser humano por naturaleza tiende a rechazar a ese tipo de gente. Proverbios dice, ¿verdad? Que al pobre hasta sus amigos, hasta sus familiares y hasta sus amigos le dan la espalda, ¿verdad?
Entonces Dios nos enseña en su palabra que debemos de ser generosos, porque dice que el generoso será bendecido, pues comparte su comida con los pobres. El tercer requisito que Dios nos pone, ¿verdad? Que en su justicia, ¿verdad? Dios nos pone es ser compasivos con los pobres. Salmo 41, versículo 1 al 3 dice, dichoso aquel que piensa en los pobres. El Señor, en los días malos, el Señor le ayudará. La versión, el mismo versículo 41, versículo 1, pero en la traducción del lenguaje actual dice, Dios bendice a los que cuidan de los pobres y los pondrá a salvo cuando vengan las dificultades. Fíjese, esta versión me gusta mucho también, porque dice, Dios bendice a los que cuidan de los pobres. No sé si usted se ha dado cuenta, pero una de las cosas de las cuales adolecemos muchas veces es de estar al pendiente de la gente pobre y necesitada. ¿Por qué? Porque tendemos a ser muy egoístas, tendemos a estar ensimismados, o bien, cuando una persona nunca jamás ha pasado por pobreza, por angustia, por dificultad, por hambre, por enfermedad, por alguna tragedia. No sé si se ha dado cuenta que los grandes líderes en movimientos, por ejemplo, para movimientos contra el cáncer, movimientos contra el secuestro, movimientos contra la trata de personas, movimientos contra la prostitución, etcétera, etcétera. Es gente que ha estado inmersa en esto, que ha sufrido esas cosas. Y como ha estado ahí, ¿verdad? Su corazón se le conduele y dice, es que hay que hacer algo porque nadie está haciendo algo, ¿verdad? Nadie está haciendo nada y eso es una realidad. Verdaderamente nosotros los seres humanos por naturaleza tendemos a no preocuparnos por la gente pobre, por la gente desvalida, por la gente necesitada, porque somos egoístas por naturaleza, pero el Señor dice, dichoso aquel que piensa en los pobres, en los días malos el Señor le ayudará. Versículo 2 dice, el Señor lo cuidará y le dará vida, lo hará vivir feliz en la tierra y no lo dejará caer en manos de sus enemigos. Cuando esté enfermo, el Señor lo sustentará, suavizará sus males mientras recobra la salud. Fíjese qué grande promesa hay aquí, que cuando uno es compasivo, ¿verdad?, con los pobres, aquel que piensa, aquel que cuida de los pobres, el Señor le va a dar estas bendiciones. En su justicia, el Señor dice, tú haces lo que a mí me agrada, tú cumples con mis mandamientos, mis principios, entonces yo te voy a dar esto. Por eso es que Dios es imparcial, por eso es que Dios no hace acepción de personas. Tú no cumples, no hay nada. Tú cumples con mis demandas, entonces yo te bendigo de estas maneras. El cuarto requisito que podemos encontrar en la Biblia, ¿verdad? Precisamente para la gracia, el favor, la bendición de Dios, es vivir una vida íntegra, una vida de rectitud, de integridad, una vida íntegra delante del Señor. ¿Qué es una vida íntegra? Pues una vida íntegra. Una vida en la cual la persona no vive haciendo el mal, o practicando el pecado, o comportándose mal de ninguna manera, ¿verdad? En este punto pensaba yo decir, bueno, pues que los esposos traten bien a las esposas, que las esposas traten bien a los esposos, que los padres traten bien a los hijos, pero bueno, una vida de integridad engloba todo, absolutamente todo, ¿verdad? Todas las maneras y formas en las cuales debemos de vivir y portarnos bien delante del Señor, obedeciéndolo en su palabra, en sus principios, en sus decretos, en sus mandamientos. Tiene que ver con llevar una vida íntegra delante del Señor, o sea, vivir una vida de integridad, de rectitud, de justicia, para que me entienda usted. Salmo 18, versículo 20 al 24 dice, el Señor me ha pagado conforme a mi justicia. Imagínense, dice, el Señor me ha pagado, otras versiones dicen, me ha recompensado, o me ha pagado conforme a mi justicia. Me ha premiado conforme a la limpieza de mis manos. Cuando alguien... La limpieza de las manos implica inocencia, o sea, no practicar el pecado. Si de eso habla la limpieza de las manos, ¿verdad? Dice aquí el salmista dice, me ha premiado conforme a la limpieza de mis manos. Pues he andado en los caminos del Señor, no he cometido mal alguno, ni me he apartado de mi Dios. Presentes tengo todas sus sentencias, no me he alejado de sus decretos. He sido íntegro con él y me he abstenido de pecar. El Señor me ha recompensado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos. Wow, qué tremendo es esto. Cuando nosotros vivimos o la gente vive
precisamente en una pureza, en una santidad, en una justicia. Y hablo de una pureza a nivel integral, espiritual, mental, física, ¿verdad? En espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? Cuando la persona vive en una integridad, en una limpieza, en una pureza así, entonces él dice Dios que el Señor te recompensa, te da la recompensa, te bendice, ¿verdad? Te ayuda, te prospera. No estoy hablando de que te vayas a ser rico, como se promete tanto en la teología de la prosperidad, ¿verdad? Entre los carismáticos neopentecostales se enseña que si tú diezmas, ofrendas, vives bien, ¿verdad? Y le sirves, le cantas, le alabas, le adoras, etcétera, etcétera. Entonces Dios te va a bendecir, te va a prosperar y te va a sobreabundar. Aparte de eso, aparte de que si declaras y decretas, lo cual es metafísica cristianizada, aparte de eso, va a coadyuvar a que te vaya bien. Dios dice simplemente en su palabra que Él te va a recompensar conforme a tu limpieza, conforme a tu justicia, conforme a tu rectitud e integridad, ¿sí? Y esto es algo a nivel individual, porque puede ser que en una familia, ¿verdad? Toda la familia sea recta, sea íntegra, pero uno de los, ¿cómo se llama? Uno de los miembros de la familia, pues ya sabe que nunca falta la oveja perdida. Entonces, esa persona definitivamente la va a pasar mal, va a tener problemas, ¿verdad? Y hablo de una familia cristiana, aunque también esto se aplica a la gente que no es cristiana. O bien, toda la familia son perdidos, toda la familia son pecaminosos, son perversos, etcétera, etcétera. Pero hay uno en la familia que es íntegro, que es recto, y como dice en Ezequiel, ¿verdad? El hijo no morirá por los pecados de los padres, ni los padres de los hijos. Si el padre es malvado, es perverso, etcétera, etcétera, pero el hijo ve y observa la conducta de su padre y dice, yo no quiero ser así, entonces el hijo no va a pagar por los pecados de su padre, al contrario, yo lo voy a recompensar. Por eso dice Dios en su palabra que Dios no hace acepción de personas, porque esto es individual. Asimismo, ¿verdad? Hay gente, escuche, esto es un mal muy común entre la gente, esto que voy a comentar, entre la gente cristiana que tiene muchos años de ser creyente, que a veces pensamos que por tener muchos años de ser cristianos, que porque tenemos muchos años de estar sirviendo en la obra, en el ministerio, que por conocer mucha Biblia, que por haber ya hecho muchas oraciones, muchas obras de caridad, de servicio, etcétera, etcétera, con eso ya tienes la vida comprada delante de Dios. O sea, ya no, prácticamente como si Dios te debiera, ¿verdad? Te quedara de ver y no es así. O sea, Dios no nos queda de ver nada, ni nos debe nada, ¿verdad? Nosotros estamos obligados, estamos totalmente vendidos y obligados a obedecerle y a serle fiel a Él toda nuestra vida, todo el resto de nuestra vida, y por eso Dios dice, Dios va a recompensar a la gente conforme a la limpieza de sus manos, conforme a su justicia. Entonces, ¿de qué habla esto? De vivir una vida íntegra delante del Señor todos los días, como parte de los requisitos que el Señor demanda para que Él pueda otorgar su gracia, su favor, su misericordia, siendo ya pueblo de Dios, ¿verdad? Porque esto no le sirve, ¿verdad? Hacer buenas obras, portarte bien y todo, no te sirve absolutamente de nada si no has hecho se dice, ¿verdad? Se versa en el mundo cristiano. Si no tienes a Cristo en tu corazón, bueno, no hay que tenerlo tanto en el corazón, sino que hay que tenerlo como verdaderamente como tu amo y tu Señor. Y obedecerlo fielmente y verdaderamente como tu Señor, para que entonces sí, todas estas buenas obras que hagas te puedan servir. Si no tienes a Cristo, no tienes nada, lo dice la Biblia. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida, o sea, no tienes nada. Es todo esto, todas estas buenas cosas que de lo cual estoy hablando, si no tenemos a Cristo como Señor y lo obedecemos como Señor verdaderamente, lo de ahí en fuera nada nos sirve. Quinto requisito que la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? Y que en esta noche estamos estudiando en esta reflexión bíblica, para que el Señor pueda otorgarnos, en base a que Él no hace excepción de personas y Él es imparcial y Él es justo y recto, para recompensar a la gente, para bendecir a la gente, o también para castigarle, ¿verdad? Es la abnegación y el autosacrificio por el Señor Jesucristo, por el Hijo de Dios y por el Evangelio.
Señor Jesús en una ocasión dijo en Mateo, esto está en Mateo, registrado en Mateo capítulo 19, verso 19, dice, cualquiera que por causa de mi nombre haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, hijos, tierra, recibirá 100 veces más y también heredará la vida eterna. Quiero hacer una aclaración aquí. La frase 100 veces más no significa que Dios te va a multiplicar las cosas por 100, ¿verdad? Esto es un hebraísmo que significa no tendrás nunca falta de nada, o nunca te hará falta nada, o no tendrás falta de ningún bien. Eso es lo que significa. Y aclaro esto, ¿verdad? Porque luego hay pastores chistositos que dicen, mira, si tú siembras $10, si tú siembras 100 pesos, Dios te lo va a multiplicar por 1000. Si sembraste, por 100, perdón, si sembraste 100 pesos, ¿verdad? Te lo va a multiplicar por 100. Si sembraste $10, $20, $50, Dios te lo va a multiplicar por 100. Si sembraste a la obra una casa, Dios te va a multiplicar 10 casas. Y esto no es así. Esto es una trácala, una sinvergüenza, una herejía que se mal enseña. La frase recibirás 100 veces más significa no tendrás falta de ninguna de estas cosas, no tendrás falta de ningún bien, no te va a hacer falta nada. Eso es lo que el Señor significa, perdón, lo que el Señor quiere dar a entender ahí, ¿verdad? Entonces, uno de los 6 requisitos que vamos a ver en esta noche para que el Señor, en su gracia, más que en su gracia, en su justicia, bendiga a su pueblo, es precisamente la abnegación y autosacrificio por el Hijo de Dios, por Jesucristo y por el Evangelio. Y claro que el que se sacrifica por Cristo Jesús y se sacrifica por el Evangelio, automáticamente de default se está sacrificando por Dios, por el Padre, ¿verdad? Entonces esto es algo muy importante entender porque muchas veces, no sé si se ha dado cuenta que mucha gente no quiere, no es abnegado, no se autosacrifica por el Hijo de Dios ni por la causa del Evangelio, ¿verdad? Por su causa, por el Evangelio. Entonces hay gente que puede ser buena para congregarse, puede ser buena para servir a lo mejor, ¿verdad? En la iglesia cantando y haciendo algo, ¿verdad? Pero aún así no tienen una abnegación total. La abnegación y el sacrificio para con Cristo Jesús puede ser a medias o tiene que ser pleno y total. Tiene que ser pleno y total. Sí es cierto que en esta vida debemos y podemos llevar una vida familiar, una vida laboral y todo lo que tú quieras, todas las actividades que tú quieras. Pero si Cristo Jesús no es el centro de todo eso y todo eso gira en torno a Él, entonces no tenemos verdaderamente una relación sana, ni correcta, ni justa, ni equitativa con Dios, ni con el Hijo de Dios, con el Señor, ¿verdad? Entonces, todas nuestras actividades deben de estar supeditadas, deben de estar sujetas, deben de girar en torno a Cristo Jesús, a la obra de Dios, al mensaje del Evangelio, ¿verdad? A la obra de nuestro Señor Jesucristo. Porque si hay alguna actividad que te estorba para cumplir con las demandas que el Señor nos marca en su palabra, entonces aquí tenemos ya un problema. Por ejemplo, hay gente que dice, no, es que yo no necesito congregarme todos los domingos porque pues yo soy la iglesia, o me puedo congregar en mi casa. Bueno, pero Dios dice en su palabra, demanda en su palabra que no debemos de dejar congregarnos. Tenemos que congregarnos regularmente, constantemente. Ahora, yo sé que en algún momento te sale algún infortunio y bueno, por eso no te congregas. Estoy poniendo un ejemplo, ¿va? Pero cuando nosotros, por ejemplo, alguien dice, es que me salió un muy buen trabajo y ese trabajo me va a estorbar los viernes, los domingos, y es que pues ahorita económicamente estoy mal. Y hay gente que dice, este trabajo vino de parte de Dios, y cuando dicen, híjole, yo pienso, digo, ¿te vas a dejar de congregar por un trabajo? Si de por sí no te congregas, puedes congregar entre semana porque te tienes que trabajar y todo. Ahora el domingo no vas a congregar, no vas a descansar y a congregarse sobre todo. Pues ese trabajo no creo que venga de parte de Dios, verdaderamente aquí me huele a diablo, pero bueno. Entonces hay mucha gente que dice, no, pues es que hay necesidades, hay esto y el otro. Ajá, está bien todo lo que tú quieras, todo lo que tú quieras. Pero si no hay una abnegación
una negación de ti mismo y un autosacrificio por Jesucristo y por su obra, por el Evangelio, entonces tampoco. Estás fuera o estamos fuera. No puede ser así, ¿verdad? Y el sexto requisito, el cual podemos encontrar en la Biblia para que el Señor nos otorgue su gracia, su favor, su compasión, su misericordia, nos bendiga con sus ricas y maravillosas promesas que está en su palabra. Ese requisito y uno de los más importantes es la lealtad, fidelidad y obediencia a Cristo Jesús. Vuelvo a repetir lo que dije hace rato. El que es leal y obediente con Cristo Jesús, automáticamente está siendo obediente con Dios, con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. ¿Sí? Porque Jesús dijo, yo vengo de parte del Padre y las palabras que yo hablo no son tanto mías, sino son del Padre que me ha mostrado qué es lo que debo de hablar. Entonces el que se somete a Cristo automáticamente se está sometiendo a Dios. Y Dios nos enseña en su palabra que si hay lealtad y obediencia, hay permanencia, lealtad y obediencia en Cristo Jesús, entonces estamos bien. Dice Juan capítulo 15, versículo 7, dice, si permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes, lo que quieran pedir se les concederá. ¿Qué es permanecer en Cristo? Pues permanecer obedeciéndolo fielmente, ¿sí? Porque no hay otra forma de demostrar el amor a Dios, de demostrar el amor a Cristo Jesús, más que a través de la obediencia, a través de la fidelidad, de la lealtad, ¿verdad? De permanecer firme en Cristo y firme obedeciéndolo. Porque a veces hay gente que empieza a sufrir persecución por causa del Evangelio, por causa de que ahora es cristiano, y entonces mucha gente le da la espalda. O se hacen, como decimos acá en México, se hacen como el tío Lolo, se hacen mensos solos, ¿verdad? Dicen, no, pues mi esposa, ella es la creyente, ella es la aleluya. Yo nada más voy a la iglesia por acompañarla, ¿verdad? Empieza a tener problemas en su trabajo y eso es lo que dice, ¿no? Entonces, eso no es así, ¿verdad? Aparte de eso, dice, si permanece en mí y mis palabras permanecen en ustedes, o sea, que nosotros permanezcamos en su palabra obedeciéndolo fielmente. Entonces, escuchen lo que dice a continuación. Lo que quieran pedir se les concederá. Otra versión dice lo siguiente, dice, si mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y yo se los haré, se les concederá, yo lo haré por ustedes, yo lo haré para ustedes, ¿no? Entonces, en este día, vuelvo a repetir, estamos hablando que Dios es un Dios que no hace acepción de personas, Él es imparcial, Él es justo, Él no tiene favoritos. El que cumpla con sus requisitos, con sus demandas, le bendecirá, le ayudará, le fortalecerá, le protegerá, etcétera, etcétera. Y el que definitivamente, por muy aleluya y muy religioso que sea, y por mucho conocimiento, inclusive mucha erudición bíblica, puede ser un excelente maestro de la palabra, de un teólogo de primera, si no guarda los principios, mandamientos, sentencias y decretos del Señor, no tiene ni el favor, ni la gracia, ni la misericordia de Dios. Así de sencillo es Dios en su palabra. Ahora bien, para terminar, ¿verdad? Porque tengo que ir para el final. Como veíamos al principio, Dios no tiene favoritos. Dios no tiene favoritos. Pero el Señor sí hace alianza íntima con aquellos que son conforme a su corazón y le obedecen fielmente. Con los que tienen un corazón, con los que tienen a Dios, con los que tienen al Señor Jesucristo por encima de todas las cosas. Porque eso es lo que el Señor nos enseña en su palabra, ¿verdad? No puedes amar más a padre, madre, etcétera, etcétera, más que a mí, ¿verdad? Y también dice en su palabra el Señor, ¿verdad? Dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y entonces todas las cosas les serán dadas por añadidura. O sea, la orden es poner a Dios por encima de todas las cosas, por encima de todo. Y que tus cosas personales no choquen con la voluntad, los mandamientos y los intereses del reino de los cielos, del reino de Dios. Si chocan y haces a un lado la voluntad y el reino de los cielos por tu interés personal, entonces, con todo respeto, discúlpame, pero así lo enseña el Señor en su palabra, estás mal, estás fuera del plan de Dios. Definitivamente, no hay vuelta atrás. Y no lo digo yo, no lo dice el pastor fulano, el pastor perengano, lo dice el Señor en su palabra.
Dios hace alianza íntima con aquellos que son conforme a su corazón y le obedecen fielmente, y con los que tienen a Dios por encima de todas las cosas verdaderamente. Todo aquel que cumple fielmente con los principios y ordenanzas del Señor tiene la vara alta con el Señor, ¿verdad? El Señor va a estar con él. Aunque quiero aclarar, el hecho de que un creyente sea muy fiel, muy obediente, muy leal verdaderamente con el Señor, eso no quiere decir que el creyente en algún momento dado de su vida o en varias etapas de su vida no tenga o no pueda pasar por tribulaciones, angustias, quebrantamientos, ¿verdad? A lo largo de su vida. Que por un lado pueden ser, como se le llaman, pruebas de fe para su formación espiritual. Incluso pueden ser cosas fortuitas, alguna tragedia, alguna desgracia, ¿verdad? Que ni es una prueba, ni es un juicio, ni es un castigo, porque la palabra de Dios dice que tanto a los justos como a los injustos, a todos les pasan cosas malas por igual. Hay cosas que pasan a veces en la vida. Mire, yo no me las doy de un santurrón, ¿verdad? No me las doy de muy amén, aleluya, gloria a Dios, pero a lo largo de mi vida yo he tenido varios accidentes. Yo, en mi trabajo, yo manejo una moto, tengo que manejar una moto, tengo mi moto, y con esa motocicleta yo trabajo. Y a lo largo de mi vida en Cristo, he tenido como 3 o 4 accidentes. Afortunadamente no han sido graves, pero sí han sido accidentes que me han tenido 15, 20 días, hasta un mes, incapacitado para trabajar. Bendito sea el Señor que en ese tiempo nunca nos ha faltado nada y hasta nos ha enviado la bendición, su bendición, su gracia, su favor, su ayuda. Pero el hecho de que tú seas muy aleluyo, muy cristiano, seas pastor, seas líder, o no seas pastor, no seas líder, y seas muy fiel y obediente, no quiere decir que el Señor en algún momento dado no va a permitir que pases por tribulaciones o angustias. Porque eso también, el otro extremo, ¿verdad? De que no, nunca te va a pasar nada, como dicen los carismáticos de pentecostales, dice tú cree en Jesús, tú acércate a Cristo y siempre vas a estar prosperado, bendecido, sobreabundado y nunca enfermo. Ahí se le conoce como la teología de la prosperidad y la sanidad continua. Y eso no es así. Verdaderamente no es así. Es una aclaración que hay que hacer, ¿verdad? Y debemos de recordar, escuche, siempre recuerde esto. Recuerde que si obedecemos y hacemos siempre lo que al Señor le agrada, entonces su gracia, su favor y su misericordia estará siempre con nosotros. Acuérdese del rey David, que a pesar de ser un hombre muy fiel y obediente, aún así él permitió que lo persiguieran, ¿verdad? Que el rey Saúl lo persiguiera, que estuviera batallas con los amonitas, ¿verdad? Que tuviera batallas con los filisteos, con los amalecitas, ¿verdad? Que en algún momento, ¿verdad? Le saquearan el campamento y se llevaran a las mujeres y a los niños. Y luego la tropa lo quería apedrear, ¿verdad? Pero él dijo, Señor, ¿qué hago? Ayúdame. El Señor le dijo, ves y rescata a todos, yo voy a estar contigo, ¿verdad? Por eso le vuelvo a repetir. La orden y la voluntad del Señor es que seamos fieles. Le vuelvo a repetir los 6 requisitos que estudiamos en esta noche. Obediencia, número 1, a los mandamientos de Dios, ser generoso, ser compasivo con los pobres, vivir una vida íntegra delante del Señor, una vida de abnegación y autosacrificio por Cristo Jesús y por el Evangelio, por su obra, y lealtad y obediencia plena y total a Cristo Jesús, permanencia en él. Y haciendo esto, tenga por seguro que tendrá su gracia, su favor y su misericordia de continuo, aunque, como dijo el Señor, con persecución, aunque con tribulaciones, porque en el mundo tendremos tribulación. Y recordemos esto, si hacemos esto, el Señor estará con nosotros. Pero también hay algo muy cierto, que si nosotros deshonramos a Cristo Jesús, deshonramos al Señor, deshonramos al Padre, deshonramos al Espíritu Santo, o sea, deshonramos a Dios, entonces sufriremos las justas consecuencias de su ira, de su justicia y de su enojo, porque eso también es cierto, porque Dios no hace acepción de personas. Dios premia, Dios honra, Dios bendice al que es íntegro, recto, justo y obediente, y Dios castiga. Hay gente que dice, no es que Diosito no castiga, se castiga uno solo. Bueno, la palabra de Dios dice en Ezequiel capítulo 18 que Dios le paga a cada quien lo que merecen.
Al justo se le pagará con justicia, y al perverso, al malvado y al perverso se le castigará, ¿verdad? Recibirá la muerte por castigo, o bueno, muchas cosas ahí, ¿verdad? Entonces, acuérdese de esto, que Dios es un Dios que no hace acepción de personas. Sin acepción de personas se llamó esta reflexión bíblica. Y vuelvo a repetir, ya para finalizar, la cita bíblica inicial de esta reflexión, que es de Deuteronomio capítulo 10, verso 17, dice: porque el Señor su Dios es un Dios de dioses y Señor de señores, es Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni acepta soborno. O sea, no tiene favoritos. Dios no muestra favoritismos con nadie, sino que Él es justo y Él es imparcial con todos. El que le cumple, a ese honra. El que no le cumple y le desobedece, a ese deshonra, a ese castiga. Que Dios me los bendiga mucho, estimados, amados amigos y hermanos, en esta noche. Espero que esta reflexión bíblica les haya sido de bastante bendición y edificación. Estimadísimo amigo y hermano en Cristo, Esteban Whittingham, que Dios te bendiga mucho. Me da mucho gusto haberte visto por acá, ¿verdad? Qué bueno que estás aquí nuevamente a través de las redes. Ya te habíamos perdido, te habíamos perdido el rastro. Y a todos aquellos amados amigos y hermanos que no me aparecen, pero que estén viendo y estarán viendo más adelante, si llegan hasta este punto, verdaderamente deseo de todo mi corazón que la bendición, la gracia y el favor del Señor esté con ustedes a lo largo de esta semana o el resto de esta semana, ¿verdad? Y que si usted tiene alguna dificultad, le invito a que cumpla con estos requisitos que el Señor pone en su palabra. Póngase en orden, pónganse en línea con Él y verá cómo el Señor le va a extender su gracia. Verá cómo el rostro del Señor le resplandecerá sobre usted, sobre su vida, y entonces verá muchas cosas grandes de parte del Señor. A veces esperamos que Dios haga grandes señales y milagros prodigiosos, pero la verdadera gracia, favor, misericordia, respaldo y bendición del Señor la vemos a diario en esas pequeñas cosas. Yo la veo a diario y cosas necesarias para mi vida. En estos últimos años lo he visto de una manera más intensa, más poderosa. Cuídense mucho, que el Señor le bendiga. Si el Señor lo permite, nos vemos este fin de semana en la transmisión de la enseñanza bíblica. Bendiciones para todos y excelente noche.